Como ustedes saben, mis queridos hermanos, hasta el momento nosotros hemos estado muy vinculados trabajando con el desarrollo de la historia de la iglesia. Imagino que ustedes han refrescado puntos, han aprendido cosas nuevas. Primero vimos la iglesia primitiva, cómo desde Pentecostés se fue desarrollando una comunidad en Jerusalén que fue creciendo poco a poco y a través del trabajo misionero de personas como el apóstol Pablo se fue extendiendo por todo el Mediterráneo. Luego vimos cómo esta iglesia fue perseguida por el imperio, muchas veces movido por el vulgo y por creencias que el vulgo tenía de los cristianos, de que éramos caníbales, incendiarios, etcétera, y también la gente de la clase alta que pensaba que éramos estúpidos. De cómo el cristianismo comenzó a calar en las clases bajas y fue llegando a clases un poco más elevadas. De cómo la liturgia era muy simple, era sencilla, no era tan aspaventosa, el canto era congregacional, no había una brecha entre clero y laico, el foco evangelístico se dio a través de los debates, a través de la predicación en las calles, a través de la acción social y al mismo tiempo de cómo Dios levantó hombres de la talla de los padres apostólicos que permitieron directamente enfrentarse a los grupos heréticos que estaban surgiendo entre nosotros, judaizantes, gnósticos, marcionitas, novacianos, etcétera. Obviamente también hay una galería de hombres y mujeres de fe que nosotros conocimos que son procedentes de esta época, hasta que aparece Constantino y con la firma del decreto de Milán o el edicto de Milán, que termina con las persecuciones, terminamos la etapa primitiva y pasamos a la primera etapa medieval. Vimos que esta primera etapa medieval inicia con este proceso de constantinización eclesial llevado a cabo tanto por Constantino como por Teodosio, que fue modificando, ya que la iglesia fue aprobada por el imperio, comenzó a aceptar los protocolos imperiales y se comenzó a actualizar, a hacer un update, que llevó a que el culto, que era bien sencillo, fuese más complejo, se insertasen elementos que los apóstoles nunca en su vida, que te estén besando la mano, de que porque tú eres un sacerdote, esta separación de la brecha entre clero y laicado, el incienso, el cargar con huesos de muerto y ponerlo a adorarse, a besar reliquias, ese tipo de cosas que obviamente vimos que fueron involucionando al cristianismo hasta convertirlo en cristiandad. Y ahí entonces aparecerán católicos romanos, católicos griegos, ese tipo de faramayas que surgen durante ese proceso de constantinización que generó reacciones, una reacción de aceptación oficial por parte de gente como Ocio y Eusebio de Cesarea, otros como los donatistas que se separaron, algunos como los paganos dirigidos por Julián el Apóstata que quisieron reavivar el paganismo y por supuesto estaban los monjes que se fueron al desierto para tratar de vivir un cristianismo individual, no colectivo, no comunitario, porque no querían estar vinculados a una realidad eclesial que se estaba pudriendo, porque lo peor que le puede pasar a un monje es que lo hagan obispo. Luego aparece Pacomio, el monaquismo se vuelve comunitario, se vuelve jerárquico y por supuesto penetra a Occidente, cambiando el paradigma en la figura de Martín de Tours hasta el punto tal que ahora un obispo sí podía hacerse monje. Y esto va a llevar a unas cotas de organización desarrolladas por el monaquismo benedictino que literalmente se encargó de cargar en las espaldas la cultura clásica y de evangelizar a las tribus bárbaras, que muchas de ellas habían sido, en este caso, alcanzadas por monjes benedictinos, obviamente. Pero por supuesto, y esto es obvio y necesario que se recuerde, que también hubo una reacción conciliar. Y esta reacción conciliar estuvo movilizada por una serie de contextos heréticos que habían surgido en el ámbito cristológico, como el arianismo, el apolinarismo, el nestorianismo, el monofisismo, el monotelismo, y que se respondieron con distintos concilios, en este caso reuniones muchas veces aprobadas por el emperador, para que de esa manera se pudiese, entre comillas, ir delineando la ortodoxia. Y en estos concilios participaron héroes que hoy en día conocemos como padres eclesiales del ámbito latino y del ámbito griego. El mejor representante en el ámbito griego es Juan Crisóstomo, en el ámbito latino es Agustín de Hipona, y por supuesto que todo esto se fue dando
en el marco en el que el Imperio Romano de Occidente cayó y se desplomó, y el desplome de ese imperio dio lugar a la aparición de una figura, la figura del obispo de Roma, adquiriendo tintes políticos y deviniendo lo que hoy conocemos como el sistema papal. Y así es más o menos como concluye esa etapa. Ahora, la siguiente etapa, que es la segunda etapa de la iglesia medieval, que fue la que vimos la semana pasada, nos presenta a Carlomagno, que prácticamente se convierte en el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es la oportunidad para que el papado adquiera ciertos visos de poder. Obviamente, este desarrollo del renacimiento carolingio va a revestir al papado con ciertas autoridades, pero al mismo tiempo va a generar un interés por hacer una suerte de reforma de la iglesia que se va a dar primero a la luz de una serie de debates que se dan en el contexto del renacimiento carolingio, como el debate sobre la transustanciación, sobre el tema de las imágenes y cosas por el estilo. Obviamente que uno de esos debates, el del filioque, caló muy profundo y generó una herida que provocó lo que conocemos como el gran cisma de Oriente y Occidente, en el que las iglesias orientales anatematizaron a las iglesias occidentales y viceversa, y este conflicto que los separó hasta el día de hoy es como el punto, uno de los puntos vitales y esenciales dentro de esa segunda etapa de la iglesia medieval. Pero también sabemos que en esa etapa hubo un interés por hacer una reforma a nivel monasterial, una reforma a nivel papal, pero nadie se preocupó por una reforma a nivel doctrinal. Y esta reforma de los siglos X y XI devino justamente en tratar de enfrentar la corrupción del momento que se veía en una degradación del sistema papal hasta el punto que tuvieron papas fornicarios, como decía el hermano Gamaliel, un concilio del terror que desenterraron literalmente un papa para condenarlo, y obviamente también el hecho de que tanto el emperador o las familias poderosas italianas se encargaban de elegir al próximo obispo de Roma en un negocio, obviamente, que devino en simonía, en absentismo, en nepotismo, que fueron los vicios que fueron desacreditando el sistema papal, y obviamente hasta el punto que tuvieron literalmente una mujer poniendo papas y quitando papas, como actuando como si fuese una gran ramera. Ese tipo de situación provocó un interés en generar una reforma. La reforma del siglo X y XI lo que hizo fue quitarle a las familias italianas el poder de elegir al Papa y dársela a los cardenales, como se hace en los cónclaves hasta el día de hoy. Y por supuesto también estuvo el tema del celibato sacerdotal, porque se apeló a un ideal monástico para tratar de insertar esta reforma, lo cual fue un soberano disparate y llevó a que la reforma del siglo XI fracasase, porque al final la figura papal devino en una figura de poder. Los papas Gregorio VII, Gregorio VIII y por supuesto también Gregorio IX y también Inocencio III se encargaron directamente de convertir el papado en un poder político. Y con esta falsa decretal de Constantino se apropiaron de terrenos que no les pertenecían. Crearon literalmente un país a costa del engaño, de la marrullería, y como entraron en conflicto con el emperador que quería mantener su autoridad de investir al papa, literalmente cayeron una guerra que desangró a esa parte de Europa, el famoso conflicto de las investiduras. Esto obviamente llevó a un fracaso y a cierto malestar que generó reacciones como la aparición de órdenes mendicantes aquí y por allá que trataban de asumir el voto de pobreza para que se viese como una bofetada sin manos a la cara de los obispos que se estaban haciendo ricos. Y todo esto en medio de una fiebre milenarista generada por Joaquín de Fiore y por otros grupos más que fueron deviniendo obviamente en la necesidad de que Europa estaba mal. Y por supuesto que a esto se le suma el hecho de que como tiene ejército, ahora el Papa puede, con su voz cantante, poder pedir a los nobles europeos que hagan cruzadas en su nombre, y así surgen las cruzadas, que las estudiamos detenidamente y vimos el fracaso que muchas de ellas representaron. Y al final, el redescubrimiento de Aristóteles da un boom en lo intelectual, que es lo que conocemos como el escolasticismo, y con eso concluye esa etapa que nosotros vimos. Creo que hice un resumen perfecto de todo lo que ustedes vieron hasta ahora. ¿Están conformes? Sí. Ok. Bueno, pues entonces ahora vamos a entrar a la siguiente etapa, pero nos quedamos con preguntas. ¿Qué pasará con la iglesia? Se encuentra en medio de una situación desesperante. La reforma
que intentaron fracasó. Y todavía la situación es incómoda. El descrédito del sistema es tal que se amerita una reforma. Y justamente para tratar este tema de la reforma, nosotros tenemos hoy una presentación muy interesante de lo que tiene justamente que ver con esta nueva etapa. Así que voy a colocar la pantalla. Si quieren decir algo mientras voy poniendo la pantalla, lo pueden hacer ahora mismo. Cualquier pregunta, algo. Aquí ya no podemos decir que esta es la iglesia que fundó Cristo, o me equivoco. Sí, ya tiene muchas cosas que... Podemos hablar de una deformación de la experiencia de fe. Yo me gusta hablar de experiencias de fe. Cada una de estas etapas son experiencias de iglesia, experiencias eclesiales. Y esta experiencia eclesial está podrida, necesita reformarse. ¿Entienden? Y Bueno, es, diga, cuando entramos a la iglesia reformada, le escucho. sí, yo quería saber si era verdad o es un bulo que anda por ahí que está diciendo que ya el Papa este que acaba de entrar, León XIV, ya está proponiendo una reforma en la iglesia de la unidad, de que se unan, que todas las congregaciones, eh, que todas las iglesias sean una sola. Quiere que eso, proponiendo la unidad de cristiandad. Mm, Yo vi un vídeo por ahí, un vídeo de este señor que estaba proponiendo eso, la unidad de todas las iglesias, que fuera una sola iglesia, como con una sola disciplina, ¿no? no le he dado seguimiento últimamente a León XIV, Pues, debo ser sincero. se lo voy a mandar He estado bien. Ajá. para que lo escuche, porque una prédica esta que estuvo muy interesante, digo yo, lo que nos faltaba ya a nosotros. Estamos avanzando, ¿no? Ya lo que le faltaba. Sí, sí, hay que chequear. Voy a chequear eso porque tengo varias cositas que quiero presentar, ciertamente, pero he estado tan ocupado trabajando con otros temas que tenía que no le he dado seguimiento a León. Sí se las tengo todavía, porque ustedes saben que León es un encubridor de pedrastas. Pues a ese león tenemos que seguirle pisando Sí, la sí, cola porque este tío va a querer hacer reforma y a nosotros nos va a poner pues entre la espada y la pared. es cierto. Bueno, pero lo importante es que gracias al Señor nosotros estamos preparados y para eso vamos a seguir dando batalla como debe ser. Es lo que yo podría decir en ese caso. Pero no me sorprende porque el objetivo del Papa León XIV es continuar las políticas de Francisco. Y eso era una de las políticas de Francisco, porque él está siguiendo simplemente la agenda de la mafia de San Galo. Y la mafia de San Galo lo que busca, justamente uno de los puntos que busca es ese. Es una parte de la agenda globalista como tal. Así que sin duda alguna, no crea, no deje de creer que posiblemente no sea un bulo, sino que sea verdad. Pues bien, señores, vamos entonces a pasar a la iglesia reformada. Como ustedes se dan cuenta, la iglesia reformada tiene un contexto. De hecho, les mandé el documento, pero me parece que el documento que les envié tenía un error. Así que les voy a mandar el documento de nuevo para que lo puedan descargar sin defecto. Ahí está, se los envié otra vez, el de iglesia reformada. Pues bien, me confirman si están viendo el esquema. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Sí, Como ustedes se dan cuenta, la ficha técnica acá es muy sencilla. Estamos en el año 1300. Ahí dejamos la etapa anterior, 1300, con el boom de la escolástica. Y termina en 1648. Estamos hablando de un periodo de 348 años. El contexto geográfico sigue siendo Europa. Pero históricamente, esto es una época interesante, es una época de grandes cambios. ¿Por qué? Porque el imperio bizantino, que era lo que quedaba del imperio romano de Oriente,
se desplomó. Y Europa quedó totalmente aislada de Oriente porque quienes desplomaron el Imperio Bizantino fueron los turcos. Por esa razón ellos comienzan a iniciar una serie de viajes exploratorios, ya no en el Mediterráneo deja de ser el epicentro, sino que comienzan a navegar el Océano Atlántico. Primero circunnavegando África para ver si podían llegar a la India, o viajando por el Atlántico en otra ruta con el fin de llegar a China. Y obviamente que en ese proceso un marino genovés llamado Cristóbal Colón, entre muchas comillas, descubrió América, ¿verdad? Esta es la época en la que ocurre el descubrimiento de América y la colonización también del continente americano. Así se inicia la conquista del Nuevo Mundo. Pero mientras esto se daba, Europa también estaba pasando por una reconfiguración a través de una serie de conflictos políticos, entre ellos la famosa Guerra de los 100 años, en la que descolló la figura de Juana de Arco, la Guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra. Y cómo no, también esta es una época en la que hubo conflictos civiles, la famosa Guerra de las Dos Rosas, que dio como trasfondo a la famosa serie de Juego de Tronos, sirvió de inspiración para esa serie. Esa Guerra de las Dos Rosas fue un conflicto civil entre dos casas, la casa de los Stark, perdón, la casa de los York y la casa de los Lannister, perdón, la casa de los Lancaster. Lancaster y York, ellos se enfrentaron en esa famosa Guerra de las Dos Rosas. También Escocia estaba luchando por su independencia en la famosa revuelta de William Wallace, inmortalizada por Mel Gibson en su película de Braveheart. Así que técnicamente esta es una época de conquistas. Es la época de la Guerra de Reconquista Española, cuando España terminó de reconquistar su territorio de los musulmanes, y por supuesto también el conflicto de la famosa Liga Hanseática, el enfrentamiento con los turcos, la famosa batalla de Lepanto, donde peleó el gran Miguel de Cervantes, y muchas historias interesantes. También se desató una pandemia global, que fue la peste negra en esta época, y hubo un renacer artístico conocido como el Renacimiento, en el que, por cierto, se dio el desarrollo de este marco de trabajo. Así que estamos hablando, hermanos, de una etapa de grandes conflictos. La última de las conflagraciones importantes va a ser la Guerra de los 30 años, después de la Reforma Protestante, una guerra religiosa o un enfrentamiento de grupos de guerras religiosas que duraron 30 años hasta el año 1648, como ven el punto final o el terminus ad quem, porque en ese año se firmó la Paz de Westfalia. Y con la Paz de Westfalia terminó la Guerra de 30 años, terminaron las guerras religiosas y entramos a lo que se conoce como el periodo de la posreforma, que ya corresponde a otra etapa. Así que este es más o menos el marco de tiempo que vamos a estar observando. Un marco en el que hubo un desarrollo de movimientos intelectuales, entre ellos el humanismo renacentista, representado por Giovanni Pico de la Mirandola, pero también con Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, François Rabelais y Nicolás Maquiavelo, autor del Príncipe. Pero también es una época de hitos espirituales. ¿Por qué? Porque hubo un resurgir espiritual con opciones místicas muy marcadas, entre ellas el movimiento de las beguinas y los begardos, que era un movimiento que se dio entre monjas y monjes, que era de alto nivel místico, especialmente en el contexto de la peste negra. El otro caso fue el desarrollo del famoso iluminismo erasmista en España, que fue la precuela de la Reforma Protestante en España. Y finalmente, la Reforma en sí. Todos estos son movimientos que se desarrollaron en esos 348 añitos que van desde 1300 hasta 1648. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar apelando a fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes biográficas y fuentes dogmáticas. Para ello, vamos a ver si podemos analizar la reforma en todos los sentidos. ¿Están listos para esta historia impresionante que viene? Es una película llena de información, pero también de acción, de patadas voladoras y de chinos saltando en el aire. Así que si tienen sus palomitas de maíz, sus popcorns ahí listos para poder tirarse un paquetico, ¿cómo que le dicen en Perú a las palomitas de maíz? Canchita. Canchitas. Si tienen sus canchitas listas y su buen
buena pachecoca y sus buenos nestoritos, estén listos porque tenemos una película de alta facha, de alta facha. Así que arráncame la vaina. La historia de la Reforma Protestante. Señores, ¿cómo inició la Reforma Protestante? Lo primero que nosotros tenemos que aclarar es que la Reforma Protestante no inició con Lutero. Inició mucho antes de Lutero. Inició casi 300 años antes de Lutero. Bueno, técnicamente 217 años antes de Lutero. ¿Y por qué? Porque los antecedentes que llevaron al grito de la Reforma son justamente de esa época. Vamos a ver, para que ustedes me entiendan. Venimos de un momento en el que Europa se está desangrando con guerras intestinas. Una peste, la peste negra, que ha ido acervando más el desenfreno milenarista de muchos grupos. Una época en la que la sombra de las cruzadas ha dejado como consecuencia el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía. Y la burguesía, que es producto de las cruzadas, se va aliando mientras van surgiendo nuevas entidades geopolíticas. Lo llamativo del caso es que también hubo un fervor nacionalista muy marcado, del cual, por cierto, la reforma va a servir de acicate. Para que sepan, los países europeos ya no quieren estar gobernados por un rey. No quieren que un emperador dirima sus destinos, aunque ese emperador se llame papa. Y para colmo de males, el sistema papal está colapsando. ¿Y por qué está colapsando? Por dos eventos terribles que ocurrieron en esa época. El primer evento se conoce como la cautividad babilónica de la iglesia. El rey de Francia, sabiendo que tener al papa en su territorio lo podía convertir en una influencia para los demás reyes, y si él ejercía influencia sobre el papa, podría ejercer influencia sobre los demás nobles de Europa, decidió que el papa, que en ese momento era francés, se fuese a vivir a Aviñón. Le instaló un palacio y el papado se fue a Aviñón. La corte papal estuvo en Aviñón durante casi 7 décadas, hasta que esta mujer que ustedes ven en la pantalla, Catalina de Siena, una jovencita campesina, comenzó a tener unas visiones y a tener conversaciones con santos fallecidos del pasado, y prácticamente se llegó ante el papa de turno que se encontraba en Aviñón y le dijo, vente para Roma, que te necesitan más en Roma que aquí, y prácticamente oyó la voz de esta mujer y decidió regresar a Roma tras 70 años en Francia. Pero estos 70 años fueron 70 años problemáticos, porque el papado en Aviñón se debilitó la imagen que tenía el sistema papal, más aún porque la corte de Aviñón fue una corte corrupta. De hecho, uno de los papas de Aviñón, eh, Juan 22 creo que era, lo acusaron de haber violado a 300 monjas. Entonces fue una corte, imagínense, que también por los intereses geopolíticos del momento generó el desarrollo más marcado de la simonía, del absentismo, del nepotismo, que eran vicios de la Edad Media que se habían superado, entre comillas, pero que no se superaron, sino que comenzaron a aflorar otra vez. Y para colmo de males, cuando el Papa regresó a Roma y muere en Roma, los romanos, los cardenales, eligen un nuevo Papa, pero los cardenales franceses no aceptaron el papa elegido en Roma y nombraron su propio papa. Y ahora tienes dos cortes papales, uno diciendo que el otro es el anticristo. Para resolver ese bendito problema, hubo que hacer un concilio en Pisa, donde está la famosa torre inclinada. En Pisa nombran un tercer papa, Alejandro V, que por cierto lo envenenan para poner a otro papa que pagó mejor, un pirata llamado apellido Costa, que se convirtió en el famoso Papa Juan XXIII. Por favor, no confundirlo con Angelo Roncalleggi, el Juan XXIII de hace 60 años atrás, más 70, 70, 80 años atrás. No, ese no. El Juan XXIII de la
Edad Media, del siglo XIV, ¿ok? Y del siglo XV, perdón, del siglo XV, ese es Juan 23. Pues bien, que hoy se le considera antipapa. Pues eligieron a este papa para poder solucionar el bendito problema que tenían con estos dos papas en Roma y en Francia. ¿Y ustedes creen que se resolvió el problema en Pisa? Ay, no, se empeoró, porque ahora tenías 3 papas, ya que los otros 2 no quisieron renunciar a su cargo. 3 cortes papales, cada uno diciendo que el otro era el anticristo. Y con estas 3 cortes papales que se excomulgaban entre sí, el problema se hizo mayor, tan grande, tan elevado, que el sistema papal cayó en el descrédito. Es por eso que en ese momento comienza a aparecer en la boca de las personas, sobre todo los más grandes intelectuales, que eran los escolásticos de la baja escolástica, que los estudiamos la semana pasada. Estos escolásticos comenzaron a hablar y comenzó a florecer y a aflorar en sus labios la palabra reforma. Otra vez, esta reforma fallida del siglo X y XI vuelve otra vez el deseo de reformar. Y uno de los que va a hablar de reforma es este señor que ustedes ven acá, ese de aquí. Este sujeto se llama Pedro Daily. Pedro Daily, junto con Gabriel Bell, Nicolás de Cusa y uno de los escolásticos más importantes del momento, que fue Guillermo de Ockham, a quien por cierto mencionamos la semana pasada. Guillermo de Ockham, Pedro Daily, Nicolás de Cusa y Gabriel Bell se convierten en los referentes de la reforma conciliar, cuya tesis era que un concilio tenía más autoridad que un papa. Por cierto, tesis que Lutero va a abrazar después. Con esta tesis y apelando al poder imperial de Segismundo de Bohemia, se logró establecer un concilio en Constanza. Ese concilio de Constanza del año 1417, bueno, terminó en ese año, resolvió el problema porque destituyó a los 3 papas y nombró uno solo, el Papa Martín V. Luego que se resolvió el problema de la corte papal y del cisma de Occidente, como se le conoce, bueno, pues la tesis conciliar se fue abandonando poco a poco y al final desapareció. O sea que la reforma conciliar solo sirvió para corregir el problema del gran cisma de Occidente. Sin embargo, lo que no pudo corregir esta reforma fue el descrédito que el sistema papal tuvo. Y por eso, durante la época del Renacimiento, tú vas a encontrar a personas como Pico de la Mirandola, que era humanista, cuestionando la visión papal y su control sobre Europa. Más aún, tienes a Lorenzo Valla, otro humanista, que demostró que el documento de la donación de Constantino, que estos tíos habían tenido para poder justificar el haberse quedado con un país, porque supuestamente Constantino les donó las tierras del Vaticano, esta gente construyó todo sobre una falsificación, porque el documento, demostró Lorenzo Valla, era falsificado. De ese modo, la doctrina de las 2 espadas de Gregorio VII, el Utrumque Gladium, comenzó a caer en desprestigio. Y es en ese momento, mis queridos hermanos, que comienzan a aparecer vientos de reforma. De hecho, estos exponentes que vamos a conocer se les llama pre-reformadores. John Wycliffe en Inglaterra, con los Lollardos, Jan Hus y Jerónimo de Praga, y Girolamo Savonarola, un monje dominico, comienzan a alzar la voz de la necesidad de una reforma. Lamentablemente, estas voces fueron calladas con el fuego. Si bien Wycliffe logró sobrevivir hasta su muerte, de muerte natural, 40 años después desenterraron sus restos y los quemaron, porque no podían soportar que un maldito hereje estuviese enterrado en suelo sagrado sin haber recibido el merecido del fuego. Quienes no corrieron con esa suerte fueron Jan Hus, Jerónimo de Praga y Girolamo Savonarola. Jan Hus fue quemado en el mismo concilio de Constanza, donde justamente se había desarrollado la tesis de la reforma conciliar para corregir el problema. De hecho, uno de los más grandes enemigos de este pre-reformador fue justamente este hombre que vemos aquí, Pedro Daily. Fue uno de los responsables de llevar a la muerte a este hombre, a Jan Hus,
y luego a su amigo Jerónimo de Praga, quemados en el mismo concilio. ¿Por qué? Porque estaban predicando algo más importante que estar sanando un sistema tan podrido como el papado. Este tipo estaba interesado en sanar el papado. Estos estaban interesados en sanar al pueblo a través de una reforma doctrinal, que era lo que siempre se necesitó. Y a Girolamo Savonarola, lo quemaron en la plaza de Florencia durante el papado de uno de los Medici. De forma tal, señores, que como se van dando cuenta, este tipo de situación generó resabios. De hecho, cuando quemaron a Jan Hus, los bohemios asumieron la muerte de Jan Hus como un anuncio de que tenían que enfrentarse al sistema papal corrupto. Y es ahí cuando se da el contexto de las guerras husitas, que no eran más que guerras de independencia. Para enfrentarse al emperador Segismundo, que dio la aprobación de quemar a este hombre, después de haberle prometido un salvoconducto, y aún así violando ese acuerdo, se le fue encima todo el gobierno que él controlaba, ese territorio que se le independizó. Las famosas guerras husitas, donde los husitas tomaban tanques de basura, contenedores de basura, y los convertían en tanques militares, con una bandera que tenía un ganso, que es el nombre Hus, la traducción del nombre Hus en español, ganso. Por eso se dice que cuando lo iban a quemar, Hus dijo proféticamente, están quemando al ganso, están asando al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un águila que no podrán asar. Lo dijo en 1417. Y en 1517, 100 años después, Lutero estaba clavando las 95 tesis. Pero la cosa se pone mucho más impresionante e interesante. Porque en medio de toda esta catombe se desata la peste negra. Y cuando la peste negra se desata, comienzan a aparecer tendencias populares. Profe, una pregunta antes de que siga adelante. A Claro. los seguidores de estos de Wycliffe y Hus, ¿a ellos también recibieron martirio? Sí, sí. Los lolardos, los husitas, muchos de ellos tuvieron que experimentar persecuciones por causa de su fe. Y mientras se daban estas persecuciones, la cosa se repodría y se recontramilpudría mucho más. Movimientos populares como las beguinas y los vegardos comenzaron a hablar de pecar para experimentar la gracia. Otros, como los flagelantes, se flagelaban para cargar la culpa y a ver si la peste los abandonaba. Otros, como los taboritas, llegaron a excesos también muy marcados, mucho peores que los cuadridimensionalistas y todos estos disparatosos que hoy surgen de vez en mes. Y los seguidores de Hans Bohm también llegaron a mostrar que la superstición seguía dominando las mentes de los hombres y las mujeres de la época. Y mientras tanto, el papado, que se había rescatado, ¿para qué? Para que cayera en manos de los renacentistas, y el papado renacentista en la mano de los Borgia y de los de la Rovere llevó a unas cotas de corrupción sexual que hicieron a Pietro Bembo, el padre de la lengua italiana, gritar: Roma es una cloaca. Hasta Dante Alighieri, en su Divina Comedia, se atrevió a colocar a algunos de estos papas en su infierno. Eran tiempos podridos, donde la palabra de Dios estaba literalmente encadenada. Y otra vez, señores, volvió a aparecer esa maldita palabra para muchos de reforma en los labios de la gente. Primero, algunos apelando a una alternativa mística, como fue el caso de Tomás de Kempis, con su famoso libro de la imitación de Cristo, que fue un bestseller de su época, el maestro Eckhart, o también Taulero, y cómo no, los hermanos de la vida común. Estos representaban una alternativa. Luego estaban los intelectuales, como Erasmo de Rotterdam, que apelaban a una reforma humanista que no iba a cuajar, pero que también fue la leche en su época, fue la moda, ya que la abrazaron Pietro Bembo, Reuchlin, que fue un gran hebraísta y cuyo sobrino, Melanchthon, lo vamos a conocer más adelante, Jacques de Taple, que fue el primero en traducir la Biblia al francés, y Tomás Moro en Inglaterra, aunque el mayor campo de trabajo iba a ser España. Estos hombres tenían como motivo que la Biblia fuese traducida. Querían, pero no tanto, sí que se tradujera, pero que se tradujera no de la Vulgata,
sino que se fuese a las fuentes originales. Por eso el grito de los humanistas era ad fontes, a las fuentes, es decir, que tú puedas leer la Biblia en griego, que tú puedas leer la Biblia en hebreo. Por eso Erasmo era un experto en griego, Rushlin era un experto en hebreo, porque ellos se interesaron por rescatar las fuentes originales de la Sagrada Escritura, que es otro de los puntos que la Reforma va a tomar. ¿Van dándose cuenta? Por eso hablamos de vientos de pre-reforma, porque Wycliffe va a resaltar la sola Escritura. De hecho, va a traducir la Biblia al inglés. Jan Hus va a resaltar la crítica a los sacramentos y al sistema papal. Girolamo Savonarola hará lo mismo. Son personas de las cuales beberá Lutero. Y lo más importante fue que se acababa de inventar la imprenta, sacadita del horno la imprenta. Y la imprenta se iba a convertir en la herramienta esencial para que los reformadores le ganaran la guerra de la propaganda a los papistas. Y mientras se está desatando esta guerra de 100 años en la que figuró la figura de Juana de Arco, Maximiliano I, el emperador, acabado de coronar, está sentado en la catedral escuchando a Johannes Giller predicar. Johannes Giller era un hermano de la vida común. El tipo era un profeta. Un gran de los grandes predicadores, de las grandes voces del púlpito de su época. ¿Y saben lo que dijo Johannes Giller? Dijo, se necesita una reforma. Se anhela una reforma. Si el Papa o el emperador no la pueden traer, Dios levantará una piedra para hacerlo. Poco sabía Johannes Giller que esa piedra estaba ya rodando. Se encontraba en un monasterio, haciendo sus votos para hacerse monje después de haber sobrevivido a una tormenta eléctrica. El nombre de esa piedra era Martín Lutero. Martín Lutero. Y aquí, entonces, comienza nuestra historia. Lutero, como ustedes ven, era un monje agustino. El sujeto estaba estudiando para ser abogado, abandonó la clase de derecho y se metió a monje por una impresión que tenía de que estaba bajo el juicio de Dios. Y durante todo ese tiempo comenzó a sufrir una serie de crisis espirituales que hoy se conocen y sus biógrafos las llaman las Anfechtungen. Ahí está, las Anfechtungen. Las Anfechtungen son como crisis espirituales donde Lutero sentía que Dios lo iba a matar, lo iba a aplastar. Se sentía pecador ante el juicio divino de Dios. Y eso no le generaba paz, le generaba conflictos en el alma. Y mientras pasaba eso, veía cómo se podría el sistema romano en el cual se había refugiado. Pero justamente por causa de esas crisis, uno de sus priores, el padre Staupitz, lo invitó a estudiar teología. Y cuando estudió teología y comenzó a descubrir las escrituras y a preparar sermones, porque también lo habían nombrado pastor de la iglesia en Wittenberg y catedrático en la Universidad de Wittenberg, este teólogo se encontró con la paz de Cristo. Se cuenta que en la experiencia que tuvo leyendo el libro de Romanos, las puertas del paraíso se abrieron ante él. Yo no soy justificado por mis obras. Dígaselo a un monje que acababa de atravesar por una crisis espiritual terrible, terrible. Para que tengan una idea, Staupitz lo encontró gritando en su celda, la celda del monasterio. Gritaba con dolor y con angustia. Aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí, Satanás. Y cuando entra le dice, ¿qué te pasa, Martín? Es que he pecado, padre, es que he pecado mucho, he pecado demasiado, he pecado demasiado. Pero ¿por qué, Martín? Te acabas de confesar. Es que, es que he pecado demasiado, padre. ¿Qué hiciste? Yo he cometido un pecado muy grande, un pecado terrible. ¿Cuál? Es que yo, padre, yo, yo odio a Dios. ¿Por qué?
porque es demasiado terrible y justo. Yo no puedo satisfacer sus demandas. ¿Y qué buscas, Martín? Yo, yo busco, yo busco. Yo busco un Dios que me pueda amar. Busco un Dios que yo pueda amar y que me ame a mí. Ve a estudiar teología. Y estudiando se encontró con ese Dios. Y cuando entendió que todo el juicio de Dios había caído sobre Cristo Jesús, entonces lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Hincándose de rodillas, oró: Señor, sé tú mi justicia, así como yo soy tu pecado. Y llevándose la mano al pecho y golpeándolo, decía en su lengua natal: Mein Gott, for mich. Dios mío, por mí. De esa manera, cuando entendió esto, pudo decir: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Aleluya. Y así comenzó a desarrollar una vida de fe trazada sobre una exploración de los padres, un redescubrimiento de los padres de la iglesia, sobre todo Agustín. Es allí cuando comienza a presentar por escrito la doctrina de la imputación. Nuestra justicia no es nuestra, es de Cristo. Ha sido imputada a nosotros. Y de esa manera lo nombran para que sea supervisor de una serie de monasterios, y comenzó a supervisar esos monasterios e introducir una serie de reformas, entre ellos que los monjes y los ministros predicasen más la palabra, que estudiasen las escrituras y, lo más importante, que predicasen la gracia de Dios, no las indulgencias. En ese momento, mientras él hacía esta labor, llegó Juan Tetzel vendiendo indulgencias papales. Para que sepan, las indulgencias, como ustedes saben, son parte del sistema meritocrático de Roma, con el cual tú puedes reducir penas en el purgatorio. Necesita del purgatorio para poder sostenerse este sistema de robo, así como también del concepto del tesoro de los méritos. De modo que el Papa pueda tomar de exceso de tesoro de méritos para sacar almas del purgatorio. Esto se hacía con venta, y la razón de por qué se vendían era por un hecho muy importante. Alberto de Magdeburgo quería ser obispo de Maguncia. ¿Por qué? Porque ser obispo de Maguncia te iba a dar derecho a ser uno de los príncipes electores. ¿Por qué se llamaban príncipes electores? Porque en Alemania, para que sepan, en el Sacro Imperio Romano, tú no heredabas por ser hijo. No era el único requisito. Debías ser miembro de la familia real, sí, claro, pero no necesariamente ser hijo del emperador te hacía emperador cuando se moría tu papá. Te debían elegir, porque los alemanes sabían que un hijo estúpido podía gobernar mal y podía proceder de un padre sabio. Así que había que elegir entre los pretendientes al trono, los herederos al trono, al mejor de todos. El obispo de Maguncia tenía esa posibilidad, tenía influencia política. No era solamente ser pastor, era que tenías influencia política. Y también generaba muchas rentas muy buenas económicamente hablando, un buen sueldo tenía. Sin embargo, ya él era obispo, y el derecho canónico decía que usted no puede ser obispo de dos sedes para evitar que usted tenga dos cheques. Era para eso. Este tipo quería los dos cheques. Quería ese y quería quedarse con el que ya tenía. Aparte de que tampoco tenía la edad. Lo habían nombrado cuando era apenas un muchacho adolescente por una cuestión de nepotismo. Lo que significa que tampoco este tipo tenía la edad. O sea, quería violar
el derecho canónico en todos los puntos. ¿Quién se lo iba a permitir? Solo un papa que buscara dinero. Y sí, el papa de turno era León X. Él quería dinero. Así que se hizo el chivo loco y le vendió el obispado de Maguncia sin exigirle que renunciase al anterior. Y se lo vendió muy caro. Obviamente, para poder pagar ese cobro, Alberto pidió prestado a los banqueros Fugger. Y los Fugger le desembolsillaron el dinero. ¿Cómo recupero el dinero? ¿Cómo le pago a los Fugger con los intereses? La respuesta se la dio el Papa. Indulgencias. Así que era el pueblo, a través de prometerles la salvación a cambio de un pago, los que iban a pagar esa deuda. Y así todos ganaban menos el pueblo. ¿Por qué? Porque ganaba Alberto, que ya tenía los dos obispados con los dos cheques, ganaban los banqueros porque le pagaban la deuda, ganaba el Papa que recibió todos esos cuartos, y ganaba el emperador porque el emperador también tomaba una tajada de lo que le daban los banqueros. Así que ya ustedes saben, todos ganando del pastel, menos el pobre pueblo. Y Martín Lutero vio ese abuso y aunque estaba dispuesto, estaba escribiendo unas tesis que iba a presentar contra el escolasticismo, decidió anteponer ese trabajo, escribió unas 95 tesis y un 31 de octubre de 1517, que de acuerdo a muchos es el punto de inicio de la reforma, las clavó en las puertas del castillo de Wittenberg. Y cuando las clavó, hermanos, sus martillazos resonaron en todas partes, porque comenzaron las tormentas, comenzó a tener conflicto con las fuerzas locales. Los monjes agustinos lo llamaron al capítulo de Heidelberg, donde demostró que su doctrina era bíblica. La ley dice, haz esto, y esto nunca se hace. La gracia dice, cree en esto, y todas las cosas están hechas. Impactó tanto que uno de los monjes que estaba ahí, Martín Bucero, y otro que se llamaba de Colampade, un grupito ahí, decidieron seguir sus pasos. Y mientras tanto recibía en su universidad, porque ahora era decano de teología, a un profesor de griego muy joven llamado Philipp Melanchthon, una eminencia que se convertiría después en su brazo derecho. Ese joven que está ahí, en Melanchthon, ese joven, que se convertiría en su brazo derecho. Y después van a venir los encontronazos. Se va a encontrar un encontronazo fuerte con el cardenal Cayetano, otro en el debate de Leipzig con Johann Eck, un tercero que va a ser la bula de excomunión, le van a emitir una bula, lo van a excomulgar, un anuncio de excomunión el 10 de octubre, perdón, el 10 de diciembre de 1520, una bula que él quemó, que la quemó. Dicen que 1520 también puede ser el año de inicio de la reforma. Esas dos fechas, cuando clavó las 95 tesis o cuando quemó la bula. Independientemente de lo que sea, todos estos encontronazos lo llevaron a la dieta imperial de 1521, la dieta de Worms, donde se enfrentó al mismo Carlos V. Y diciéndole en la cara al legado papal, le dijo, a menos que se me demuestre con las escrituras y con la razón, no puedo retractarme de lo que he escrito. No puedo ni quiero. No me voy a retractar, porque no quiero actuar contra la razón. Y actuar contra la razón no es sabio. Así que no me retracto. Dios me ayude. Un hombre con un calibre, con unos cocos de esa categoría, dispuesto a enfrentarse a lo que sea con el fin de cumplir la voluntad de Dios. De hecho, tengo aquí una de las escenas más gloriosas en ese sentido y la voy a compartir con ustedes. Así que vamos a ver esta parte. Quiero que vean esto. Esto es en la dieta de Worms, que es como el punto de inflexión más importante en la historia de Lutero. De todos los puntos de inflexión, la dieta de Worms es como el más importante de todos. Es como el punto en el que está en el tope ya.
y vamos a escuchar. Ya se ve. Ahora su contestación. Sí o no. ¿Se retracta o no lo hará? Si su majestad y sus señorías desean una simple respuesta, contestaré. Aunque yo me convencí por las Escrituras y por pura razón. No por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero. Y no me voy a retractar de lo que he escrito. No tengo elección. Dios me ayude. ¡Orden! Ahí está. Esa es una de las escenas más impresionantes en esta historia, en esta película. Ich bin an die von mir zitterten Sabriften gewöhnt. Mi mente está cautiva de la palabra de Dios. O, más literalmente, estoy encadenado a los textos escriturísticos que he citado. Así que sin duda alguna, señores, esta es parte de esta historia impresionante que sabemos dentro de. Después que Lutero se va, obviamente la historia continúa. Lutero va a ser secuestrado para salvarle la vida, encerrado en el castillo de Warburg, donde durará por lo menos unos 3 años. Allí va a traducir la Biblia al alemán y obviamente esa será su más grande obra. Mientras tanto, la Reforma continuará, no solamente dirigida por Lutero, sino que va a ir desarrollándose, por lo menos la Reforma alemana, va a irse desarrollando de la mano de otros grandes amigos de Lutero, entre ellos Philipp Melanchthon, quienes van a estar representando a Lutero en las famosas dietas siguientes que hubo, la de Spira y la de Habsburgo, que es donde se les comenzó a llamar protestantes por primera vez. Y fue justamente Philipp Melanchthon quien, en el ínterin de Habsburgo, después de que Lutero murió, cuando el luteranismo estaba a punto de dividirse, él logró apelar a un discurso de conciliación que permitió directamente que se consagraran todos los principios de la Reforma en esto que se llama 5 solas, ¿verdad? En los principios de la Reforma en el libro de Concordia, y que le permitieron extenderse a la Reforma por el norte de Europa. Es decir, la Reforma no solo quedó en Alemania, la Reforma alemana, para ser específico, no se quedó solo en Alemania. El luteranismo, como se llama, se extendió incluso hasta Dinamarca, porque uno de los sucesores al trono, escuchen esto, del trono danés, estaba en esa reunión que ustedes vieron en la película, cuando Lutero dijo esas palabras. Ese muchacho quedó impresionado y cuando terminó siendo rey de Dinamarca, llevó el luteranismo a Dinamarca. Otro de los que estaba también ahí se llamaba Alfonso Valdés, que era español. Alfonso Valdés también quedó impresionado y le comunicó todo esto a un hermano suyo llamado Juan. Y Juan de Valdés será uno de los representantes de la Reforma en España, cosa que vamos a ver más adelante. Así que esta es una historia impresionante, es literalmente un ¡pum!, un estallido. Pero tengo que hacer una aclaración, y esto es importante. A veces la gente piensa que la Reforma inició con Lutero. Vimos que no es así, tiene ya antecedentes. Pero también un aclarando es que
Lutero no fue el único reformador que apareció y que después de Lutero venían los demás. No. La reforma no puede imaginarse, y quiero que esta imagen que les voy a decir quede grabada en su cabeza. No piensen en la reforma como una mano lanzando una piedra a un estanque que cuando la piedra se hunde en el agua genera ondas que se van expandiendo. Así no la vean la reforma. Vean la reforma mejor como varias manos lanzando varias piedras al mismo estanque y generando ondas que se chocan entre ellas o que se entrelazan entre ellas. Esa es la reforma. Porque mientras Lutero estaba haciendo su descubrimiento, este hombre que ustedes ven ahí también estaba haciendo el suyo y no conocía a Lutero y llegó a las mismas conclusiones. Su nombre, Ulrich Zwinglio o Ulrico Zwinglio. Y este hombre fue quien llevó la reforma a la Suiza de habla alemana. De hecho, él y Lutero tuvieron una reunión en la famosa disputa de Marburgo, donde ellos decidieron dirigir cada cual el movimiento de acuerdo a los puntos que tenían, porque no querían conciliar algunas diferencias que tenían en cuanto al tema de la Eucaristía. Pero a pesar de ello, no quedaron enemigos. Más bien, cuando Ulrich Zwinglio murió de forma prematura y violenta, uno de los reformadores que murió de forma violenta, defendiéndose de los católicos romanos, bueno, el Martín Lutero escribió una carta a quien sucedió a Zwinglio en la reforma, que fue este señor de acá, Ecolampadio. Él fue quien quedó a cargo de la reforma de Zwinglio y él escribió Ecolampadio y le dijo a Ecolampadio, mira, este hombre fue un buen hombre. Zwinglio fue un buen hombre. Entonces, este señor llegó a las mismas conclusiones de Lutero de forma independiente y llevó la reforma a un nivel radical muy interesante. Por supuesto que Zwinglio y Lutero son las cabezas de una primera generación de reformadores que tienen a Melanchthon como uno de los cabecillas y que tendrá también a otros de la talla de Johannes Bugenhagen, de Martín Bucero, que fue literalmente el pastor de la reforma, de Jan Brems, que fue otro gran reformador, Agrícola, Jan Agrícola, que fue quien llevó la reforma a Noruega, a Finlandia la llevó. Y Wolfgang Capito, que también fue otro de los cracks de la reforma de aquella época, y William Farel, que es el evangelista de la reforma. Este tipo se comprometió tanto con el tema de la reforma que llegó a ir hasta donde los valdenses y los insertó a la reforma. Fue quien introdujo la reforma en la Suiza de habla francesa. Y fue William Farel quien combinó a un joven francés que estaba saliendo de París, huyéndole a la Inquisición, para que se quedara en Ginebra y sirviera como pastor en Ginebra. ¿Quién era ese hombre a quien William Farel convenció de que se quedara como pastor? Este que está aquí, llamado Juan Calvino. Y Calvino se convirtió en el teólogo y el cerebro de la reforma. Publicó una obra tan solo tenía 23 años cuando la publicó, la obra cumbre de la Reforma Protestante, que es la institución de la religión cristiana. Este libro que tengo acá. Aquí. Este libro. Y aunque a mucha gente no le guste, Juan Calvino es uno de los referentes más importantes del desarrollo de la Reforma y este libro es uno de los libros más importantes de la Reforma Protestante. Este de aquí. Un libro que invito a que ustedes puedan leerlo en algún momento en su vida, estudiarlo profundamente. Es un libro que da buenos pacatazos a los papistas, sobre todo con el tema de las imágenes. Es buenísimo. Y él fue el pastor de Ginebra. Obviamente que Calvino representa ya una segunda generación de reformadores. ¿Entienden eso? Repito, Lutero y Zwinglio representan una primera generación de reformadores que tienen a Melanchthon, a Bugenhagen, a Bucero, a Capito, a William Farel.
Pero Calvino representa una segunda generación de reformadores que están representados por sujetos de la talla de Teodoro de Beza, quien fue el primero o uno de los primeros en introducirle versículos a la Biblia. De hecho, la obra de Calvino en cuanto al tema bíblico fue importantísimo, no solo por el desarrollo de las escuelas bíblicas de análisis bíblico, por el trabajo en crítica textual que generó Teodoro de Beza, hasta el punto que Teodoro de Beza proveyó un manuscrito del siglo V que tenía y que hoy se conoce como el Códice Beza en honor a él, porque estaban interesados en proveerte una Biblia para que tú puedas estudiar y profundizar. La primera Biblia de estudio salió de la imprenta de Ginebra, aparte de que Calvino fue responsable de desarrollar un sistema de atención a refugiados. Los que huían de la Inquisición en los países católicos romanos llegaban a Ginebra. En Ginebra recibían apoyo. Y así, lentamente, la reforma comenzó a tomar forma. Por lo menos, Alemania, Suiza y Francia estaban siendo impactados por el trabajo de la reforma. Pero los Países Bajos no se quedaron atrás. Y en los Países Bajos también se fue desarrollando, así como en otros lugares, un ala de reforma radical. Una radicalización de la reforma que estuvo representada por un amigo de Martín Lutero, que fue Andreas Karstad, que por cierto también le dio clases a Lutero, porque era más viejo que Lutero, pero ingresó a la reforma gracias a Lutero. Karstad era más radical que Lutero en cuanto a su separación de Roma. Y Andreas Karstad terminó siendo absorbido por la reforma zwingliana, que también es una reforma un poquito más radical. De modo que Ecolampadio y los sucesores de Zwinglio le dieron la oportunidad a Andreas de vivir con ellos y de ser profesor en la Universidad de Estrasburgo. Ese sería el primer representante de una ala radical de la reforma. El otro grupo radical los representaban los anabaptistas, llamados así porque rebautizaban, porque eran tan radicales que no aceptaban el bautismo católico romano, ¿se entiende? Y ahí estuvo representado por Conrado Grebel, por este señor que es Baltasar Hochmayer, y que fueron los que sufrieron más dentro del mundo o del espectro reformado, porque a esta gente la Inquisición se ensañó con ellos. El gobierno se ensañó con ellos porque ellos se rebautizaban y eso era una pena capital, rebautizar. Era un delito capital y ese delito obviamente los puso en la mira de los estados católicos romanos. Y es verdad que dentro del anabaptismo aparecieron algunos extremistas, pero los anabaptistas realmente eran muy pacifistas, querían vivir el evangelio tal y como se predicaba en el Sermón del Monte, y un ejemplo de ello es esta imagen que ven acá. Este hombre que está rescatando a este que está en el agua, esa imagen tiene una historia muy tétrica. Este que está huyendo es un anabaptista, se llama Dirk Willems. Está huyendo porque este y un grupo de soldados que están acá lo están persiguiendo por ser anabaptista para matarlo. Pero él huyendo pasa por un río que estaba congelado, andando con cuidado. Ningún soldado se atreve a cruzar porque saben que ese río se puede fracturar, excepto este que estaba tan ensañado por querer atraparlo para que lo quemaran y lo mataran, que se fue a perseguir hasta que pisó en falso y se hundió en el agua. Y Dirk Willems, como verdadero cristiano, se devolvió para rescatar a su perseguidor y perdió la oportunidad de escapar porque los demás lo atraparon y fue condenado a muerte. Pero así era la vida de un anabaptista. El más grande representante de los anabaptistas es Menno Simons, de donde viene la iglesia menonita, y hoy en día tenemos por lo menos 3 ramas importantes de los anabaptistas que sobreviven hasta el día de hoy: los menonitas, los huteritas de Jacob Hutter y los Amish, que viven acá en Estados Unidos. Los Amish. Esos serían prácticamente los representantes de esta ala de la reforma. Pero la reforma continuó, se fue expandiendo. En Inglaterra, y aquí voy a corregir algo, un papista te va a decir que la reforma de Inglaterra la inició el rey Enrique VIII. No, Enrique VIII nunca entendió la reforma ni le interesó. De hecho, escribió en contra de Lutero y quemó a reformadores.
Este tipo simplemente tuvo un problema personal con el Papa, pero la verdadera reforma en Inglaterra la iniciaron Thomas Cranmer, Hugo Latimer y William Tyndale. Estos son los verdaderos exponentes de la reforma. Los tres fueron quemados en la hoguera. A este William Tyndale lo quemó el rey Enrique VIII. A estos dos los quemó la hija de él. Enemigos de la fe reformada en todo sentido. De hecho, Bloody Mary o María Tudor la Sanguinaria, que era la hija de este, llevó a la hoguera a muchos protestantes, hasta que Isabel I, que es esta mujer, subió al trono. Isabel I había abrazado la reforma y a partir de ahí la iglesia anglicana comenzó a absorber el pensamiento reformado. Mientras que en Escocia, John Knox, que era uno de los reformadores de segunda generación y amigo de Calvino, terminó yendo a Escocia y allá fundó el presbiterianismo. Y así se desarrolló la reforma en Inglaterra. En los Países Bajos, la reforma estuvo muy vinculada a los hermanos de la vida común y sobre todo a Guillermo de Orange, quien fue el que defendió y logró la independencia de Holanda, del Imperio Español. ¿Por qué? Porque el Imperio Español estaba gobernado por Felipe II y Felipe II quería acabar con la reforma. Por lo tanto, como estos súbditos suyos eran reformados, él quería exterminarlos. Ellos lucharon por su independencia hasta el punto de que en el sitio de Leiden, cuando el hambre comenzó a afectar a los luchadores, porque la ciudad estaba sitiada por los tercios de España, uno de ellos dijo, nos comemos el brazo izquierdo y seguimos luchando con el derecho. Estaban muy comprometidos con su independencia y la independencia de Holanda fue gracias a la acción de la reforma. La reforma caminó al lado y sirvió como móvil de la independencia de Holanda. Y por eso Holanda fue uno de los primeros países en independizarse del Imperio Español que se hizo protestante, o sea, protestante literalmente. Y esa es la historia detrás. Pero en Francia también la historia fue muy interesante. La reforma penetró gracias a las mujeres de la nobleza. Las mujeres de la nobleza, Margarita de Navarre y su hija Jeanne de Albret, fueron las que introdujeron el pensamiento reformado de Jacques Lefebvre, del maestro Faber y de Guillermo Farel. Y pronto los reformadores en España o los reformados en Francia comenzaron a ser conocidos como hugonotes y comenzaron a tener influencia en la corte de Francia a través de Gaspar de Coligny, que era hugonote y era un almirante cuya hija estaba ya vinculada y emparentada con la nobleza francesa. De hecho, esta gente, los hugonotes, se convirtieron incluso en un partido político de mucha representación. Y los católicos, enviciados que no querían a protestantes en tierra francesa, iniciaron una serie de matanzas, las matanzas de Vassy de San Bartolomé, que generaron la huida de los hugonotes, privando a Francia de sus mejores recursos humanos. Y cuando el rey de Francia, Enrique IV, que era ex hugonote, que había sido hugonote, pero dejó de serlo para ser rey, porque el requisito era ser católico, pero aún así quedó siendo como protestante así a lo escondido, él emitió un edicto, el edicto de Nantes, que terminó con la persecución de los protestantes, pero aún así, pese a que los protestantes ya no eran perseguidos, el daño estaba hecho, porque la mayoría de la gente buena, de la gente culta, de la gente que tenía oficio de trabajo y que tenía una visión correcta del trabajo, que salió huyendo de Francia, fue tanto que le dejó un hoyo a Francia. Y el impacto que dejó se dio a nivel geopolítico y a nivel folclórico, porque a nivel geopolítico estalló una serie de guerras religiosas a causa de que el catolicismo quería mantenerse en contra del protestantismo, guerra que, como les dije, duró 30 años, hasta que concluyó con la paz de Westfalia de 1648. Mientras que el segundo impacto fue en lo folclórico. Y aquí yo les voy a preguntar, ¿qué tienen en común Blancanieves, Cenicienta, con la reforma protestante? ¿Quién me lo dice?
Se va a poner más fácil. ¿Qué tienen en común Blancanieves y Cenicienta? Yemima, ¿qué tienen en común? Que eran huérfanas, eran empleadas, no, Y que tenían una qué? hermanastra, madrastra. Una madrastra, sí. Blancanieves y Cenicienta tienen una madrastra. La madrastra es que es una, en el caso de Blancanieves, es que la madrastra es una ama de casa, una reina. Una reina, Muy bien. Y ella es bruja, ¿verdad que sí? sí. Una reina bruja. Muy bien. ¿Y qué pasa con Blancanieves y con Cenicienta? Cenicienta la tienen haciendo labores domésticas, ¿verdad? Y a Blancanieves la, También, la ponen y luego la intentan matar, ¿verdad? sí, ¿Y qué pasa con Blancanieves? Huye. sí, ¿A dónde huye? al bosque, Muy bien. Y al final, ¿quién rescata a las dos? el príncipe, ¿El príncipe qué? azul. Excelente, muy bien. Ustedes saben que esas historias tienen un lazo histórico con la Reforma Protestante. Les voy a explicar. Blancanieves y Cenicienta fueron rescatadas como leyendas por los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm habían escuchado estas historias de una mujer, escuché, una vieja de 80 años. Esa vieja de 80 años era nieta de un hugonote. ¿Y cómo llamamos y cómo se llamaban los protestantes en Francia? Hugonotes. Hugonotes. Este hugonote no vivía en Francia, su abuelo estaba en Holanda, había escapado a Holanda, de la matanza de San Bartolomé. Y allá, en las tabernas, ellos contaban alegorías, historias alegóricas. La reina madre, la madrastra, escuchen bien, la madrastra puede representar a dos personajes. O representa a la reina madre Catalina de Médici, que fue la instigadora, la mamá del rey francés Luis IX, era la instigadora de las matanzas de protestantes. Ella no quería protestantes, no quería saber de los protestantes. Pero también ella era católica a ultranza. De hecho, cuando mataron a protestantes en la matanza de San Bartolomé, el Papa emitió una moneda y tiró unas campanas y dice que se rió hasta más no poder porque estaba feliz de que mataran protestantes. Por lo tanto, la madrastra puede representar a la Iglesia Católica Romana, el viejo catolicismo. Mientras que Cenicienta y Blancanieves son los protestantes. Huyen al bosque porque tienen que salir al exilio de su propio país por culpa de la persecución católico-romana. Pero están esperanzados de que volverá el príncipe y los rescatará. Y el príncipe es Cristo. Señores, estas son historias surgidas al calor de este encuentro que llamamos hoy Reforma Protestante. Uy, padre, son cuentos surgidos de la experiencia de la Reforma en Francia, caramba, de la experiencia hugonote, de nuestros hermanos hugonotes. Y por supuesto que la Iglesia Católica Romana, esta madrastra, no se iba a quedar con los brazos cruzados, créanme que no, por supuesto que no. Y es aquí cuando hablamos de la contrarreforma católica. Los católicos romanos se opusieron a la reforma y lo hicieron en tres frentes. El primer frente fue el académico, los debates con los garroteros. De hecho, habían dos líneas académicas. Una línea muy parecida a Dante Urbina. Esta la representaba Jacobo Latomo. Y la otra era más Luis Toro, representada, bueno, representada también por Latomo. Latomo es el debate agresivo, para que me entiendan. El que te inventa calumnias, el que dice que Lutero se suicidó sin ser verdad. Es ese tipo de apologética rastrera de este tipo, Luis Toro, y esos asquerosos, de Sacrosantum y Santiago Católico. Pero estaba el otro, la otra línea que era la erudita. La línea, ahora sí ahí entra Dante Urbina, la erudita, la académica. La línea de Trenhorn y esos. Esa línea la representaba Roberto Bellarmino y César Baronio.
Así que se dieron debates en torno a gente muy agresiva, muy garrotera y gente más de mano de terciopelo y de mano académica contra los protestantes. Ese fue el primer frente, el frente del debate que sigue hasta el día de hoy. El segundo frente fueron las nuevas órdenes. Comenzaron a surgir nuevos grupos monacales. Aquí aparecieron las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Ávila y apareció Ignacio de Loyola y los jesuitas, que fueron verdaderamente un pain in the ass. Fueron una piedra en el zapato, una molestia cuando te sale un rámpano en el trasero. Justamente esos fueron los jesuitas y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y finalmente estaba el frente papal, el papado reformador. Es decir, es verdad que los reformadores tienen razón. Hay cosas que aquí hay que mejorar. Pablo IV es el representante de esta visión de reformar el papado y el hito doctrinal más importante será el Concilio de Trento, que es a donde desemboca la contrarreforma católico-romana. Hasta el Concilio de Trento, donde la iglesia papista se volvió la verdadera enemiga del protestantismo. Es la iglesia tridentina. Nació una nueva iglesia católica, la iglesia tridentina o trentina, que es la iglesia que quieren los garroteros y los ultraconservadores del día de hoy que vuelva, porque ya Roma no es trentina, no es tridentina, es post-concilio Vaticano II. Y la cosa cambió ahí. ¿Se entiende? Este es prácticamente el mapa conceptual. Pero hay algunos tópicos que tenemos que ver hoy. Y uno de ellos es el más emocionante y uno de los episodios más tristes, la reforma en España. Digo triste porque la reforma aquí fue muy accidentada. Para que sepan, la reforma en España hay que analizarla en etapas. Si ustedes ven el año de inicio, la puse antes de Lutero, porque verdaderamente España intentó reformarse antes de Lutero. A esa reforma que es anterior a Lutero se le conoce como la reforma isabelina, porque está representada por Isabel, la reina de Castilla, Isabel la católica. Obviamente esta no es una reforma en clave protestante, de hecho eso sería anacrónico decirlo, pero Isabel junto al cardenal Jiménez de Cisneros, decidieron hacer una reforma porque era necesaria a nivel clerical, ya que los sacerdotes eran unos impíos, hijos del diablo, que lo que estaban buscando era más los intereses políticos que pastorear a su gente. Ella notó ese problema y quería que se corrigiera. El otro problema era el educativo. Fundaron una universidad, la Universidad de Alcalá, para poder formar sacerdotes que leyesen su Biblia. ¿Ustedes están escuchando eso? Y por último, doctrinal, porque el equipo de la Universidad de Alcalá se fajó a trabajar con la publicación de la famosa Biblia Políglota Complutense, que según Cisneros iba a abrir las fuentes para una teología pura. Y para que vean cómo es la cuestión, el último tomo de esa Biblia se imprimió el mismo año en que Lutero clavó las 95 tesis. Y Cisneros murió al año siguiente, en 1518. De forma que la reforma isabelina es el puente, señores, entre la reforma protestante y la reforma en España. Luego vendrían los erasmistas, los humanistas, los seguidores de Erasmo de Rotterdam, quienes van a desarrollar el iluminismo en España, que es la segunda etapa de la reforma protestante en España, de la reforma en España. Y que la inició Pedro de Lerma, que era el rector de la Universidad de Alcalá, y Juan de Valdés, que era hermano de Alfonso de Valdés, el funcionario que estuvo en la dieta de Worms cuando Lutero dijo, a menos que me demuestren con las escrituras, no me voy a retractar. Y esas palabras se las comunicó a Juan, que quedó impactado. Y para 1529 publicó un libro que se los voy a regalar hoy, El diálogo de la religión cristiana, que fue un texto tan importante porque comenzó a hacer una crítica del sistema papal que la Inquisición lo puso en la mira y Juan tuvo que salir de España. Se fue a Italia, allá inició una red de células donde comenzó a llegar a la gente de la clase, como la señorita Julia Gonzaga y la señorita Victoria Colonna, que Julia Gonzaga era hija de un cardenal, imagínense. Y la tipa se convirtió en una de las discípulas fervientes de Juan de Valdés, hasta el punto que en una de esas visitas, escuchen,
vino Carlos de Seso, que era corregidor de la ciudad del Toro, y terminó aceptando la reforma. La familia Cazalla, que era una familia importante, cuya hija María fue torturada por la Inquisición. Y el caso más clásico fue justamente el artista Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, que también llegó a asistir a las clases de Juan de Valdés y abrazó la sola fide. Datos interesantes. Pero el verdadero boom de la reforma en España, que le puse entre comillas luterana, porque no eran luteranos, eran calvinistas, pero a todos los protestantes le decían luterano. ¿Entienden? Era como genérico. La presencia de reformadores en España se tiene constancia por lo menos para 1542. Para que vean, la década inicial del siglo XVI fue la Reforma Isabelina. La década de los 12 hasta los 30 fue la Reforma Iluminista. Pero es a partir de la década del 40 que nosotros ya sabemos que en España estaban los protestantes, porque en ese año mataron a Francisco San Román, lo quemaron en la hoguera. Francisco San Román era luterano, entre comillas, era protestante. Sin embargo, quien realmente se convirtió en el rostro de la reforma fue este hombre que ven aquí. Su nombre, Francisco de Encinas. Francisco de Encinas, de quien algunos dicen es el autor anónimo del Lazarillo de Tormes, Francisco de Encinas era sobrino de Pedro de Lerma. Y Francisco de Encinas fue quien tradujo el Nuevo Testamento al español del griego por primera vez. Su obra, aparte de que fue el primero en escribir un libro en contra de la Inquisición, su obra fue importantísima. Por ella sufrió cárcel, pero sin duda alguna publicó el primer Nuevo Testamento traducido al griego, que lo entraban en contrabando a España. Y quien entraba en contrabando a España estos libros era un enano comerciante llamado Julianillo Hernández, que vendía vino y en los toneles de vino tenía una parte hueca donde escondía las Biblias y los escritos. Julianillo Hernández, el gran colportor que en la década del 50 comenzó a introducir por contrabando el Nuevo Testamento de Encinas y los fue llevando a dos centros principales, a Valladolid y a Sevilla. En Valladolid los recibía Agustín Casalla y en Sevilla los recibía este señor que ven acá, Constantino Ponce de la Fuente. Estos son los representantes de la Reforma. Y la Reforma comenzó a impactar y a crecer durante toda la década del 40 y del 50, hasta que en 1557 el nuevo rey de España, Felipe II, hizo una promesa: acabar con los herejes. Tan comprometido estaba este rey que uno de esos herejes era un amigo suyo que había sangrado por él en el campo de batalla. Y cuando lo estaban llevando para quemarlo vivo, este héroe, este patriota que merecía el respeto del pueblo, miró hacia el balcón y vio al rey Felipe mirándolo silenciosamente mientras lo llevaban al cadalso. Y le dijo: así trata su majestad a quienes luchan por su patria. ¿Y saben lo que respondió Felipe II? Si mi propio hijo fuese un maldito hereje como tú, yo mismo cargo la leña para quemarlo. Así que los vientos de persecución se hacían sentir. Algunos reformadores se dieron cuenta de eso y antes de que estallara la persecución, huyeron. Los que se quedaron, como Agustín Casalla, Julianillo Hernández, el colportor, Carlos de Seso, Constantino Ponce de la Fuente, los que se quedaron, todos fueron asesinados de la forma más terrible y ruin que usted se imagine. Pero los que salieron huyendo siguieron en el exilio trabajando en la traducción de la Biblia. Uno de los que salió huyendo se llamaba Pérez Pineda. Logró traducir los salmos, pero como no pudo vivir para el resto de la obra, la encomendó a un amigo suyo que también salió huyendo, Casiodoro de Reina. Y en 1569, tras muchas peripecias, publicó la Biblia del Oso.
que después la revisó un amigo suyo que también salió huyendo de España por la Inquisición, llamado Cipriano de Valera, que publicó la revisión conocida como Biblia del Cántaro, la primera reina Valera de la historia. Y mientras todo eso ocurría, Cristóbal Colón plantaba la bandera de España en territorio americano. Iniciaba un proceso de conquista. Escuchen bien. Y este proceso de conquista se dio a través de la espada como paradigma de sometimiento en el caso de Hernán Cortés, Pizarro, Ojeda. Pero por otro lado, estaba el paradigma del convencimiento a través de la obra de Bartolomé de las Casas y de otros monjes que lucharon por los derechos de los indígenas. Pero lo que no pudieron evitar estos es que el catolicismo romano, por su naturaleza sincrética, terminase sincretizándose, hasta el punto de que tomaron una diosa pagana llamada Tonantzin y la revistieron con los ropajes del cristianismo, y ahí nació el culto a la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana. Ah. Y así se pudre la vaina. Por supuesto que la reforma, debo decir que dejó un legado. ¿Ok? Y el legado de la reforma es un tema que lo he tratado mucho en la revista Contracultura. De hecho, tengo todo un artículo en la revista Contracultura dedicado a ese tema. Y obviamente ustedes van a encontrar ahí mucha información si llegan a conseguir esa revista. Pero resumiendo, el legado de la reforma se dio en dos frentes, en un frente eclesial y en un frente cultural. En lo eclesial podemos identificar por lo menos 4 grandes aportes. Por ejemplo, la reforma devolvió la Biblia al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos permitieron una revolución en el campo de la hermenéutica que fue el libre examen. No la libre interpretación. Los protestantes no promueven la libre interpretación, sino el libre examen. El de libre interpretación es de Erasmo de Rotterdam, pero la reforma erasmista no es la reforma protestante. Así que cuando un católico diga que interpretamos libremente, no. El paradigma es libre examen. Y con eso se abrió la puerta a la crítica textual, que generó una revolución hermenéutica, porque los protestantes comenzaron a utilizar el método histórico crítico que iba a la intención del autor. Es decir, qué es lo que quiso decir el autor, no lo que yo quiero entender, lo que me dé mi regalada gana. El principio de la intención del autor. Eso fue vital para el desarrollo de la reforma. Lo segundo es que con la sola escritura, ellos comenzaron a promover las traducciones y los reformadores se vieron involucrados en traducir la Biblia. Lutero, Tyndale, de Tappel, Casiodoro de Reina, todos ellos se metieron a traducir la Biblia. Y en su afán de hacerlo, desarrollaron patrones que mejoraron sus propios idiomas. Aparte de eso, que en la liturgia, los protestantes rescataron el púlpito, lo pusieron en el centro, al púlpito, y quitaron la mesa del centro. Y la himnología, rescataron el canto congregacional que se hacía en la iglesia primitiva y que se olvidó en la Edad Media. El canto congregacional. Lutero mismo escribió himnos. No sé si conocen el famoso himno de la Einfestburg o Einfestburg, que es Castillo Fuerte es nuestro Dios, que es un himno de Lutero muy impresionante y cantado en su propia lengua natal, no en latín. Y finalmente, en el plano evangelístico y de las misiones, esta gente se caracterizó por crear escuelas para misioneros, como hizo Calvino, que mandó, ¿saben que Calvino mandó misioneros a Brasil? Los obligado. Calvino los mandó. Calvino los mandó a Finlandia, a Noruega. La reforma se fue expandiendo gracias a estos misioneros, gracias a los colportores como Julianillo Hernández y gracias al trabajo de William Farel, el más grande de todos los representantes en ese momento. Y eso obviamente fue en lo espiritual, porque en lo cultural, la reforma promovió el desarrollo de la revolución científica. Pestalozzi, que era reformado, aplicó esos principios a la visión de la educación moderna. Políticamente, Calvino proveyó uno de los pilares de la democracia occidental. En su respuesta al cardenal Sadoleto, demostró que el paradigma de la supremacía de la ley era el que debía primar y no el de la supremacía de la institución, que era el que tenía Roma. Y no solamente eso, sino que también al mismo tiempo promovió
una visión de división de poderes, especialmente Teodoro de Beza, que terminó justamente siendo uno de los marcos principales de la democracia occidental. Por eso dicen que Calvino es el padre de la democracia de Occidente, pero también le llaman padre del capitalismo, porque este tipo, la usura era pecado para los papistas, pero él dijo que no era pecado, que era un elemento necesario que solo debía regularse. Se regula, generó un dinamismo económico que llevó a Suiza a ser lo que es hoy. Y para eso también se promovió una revolución artística. Rembrandt era un pintor de la Reforma. Johann Sebastian Bach fue un músico de la Reforma. Y en lo social, la Reforma promovió el desarrollo de una suerte de locus reformados como libertad de expresión, libertad de culto, la música de protesta, la libre prensa, todos son palabras reformadas. La reforma generó, señores, una preocupación pastoral por la institución de la familia, por la inclusión de las mujeres. Y en 1527, cuando hubo un rebrote de la peste negra, papá, Lutero convirtió su casa en un hospital y la mujer embarazada atendiendo enfermos. De hecho, la primera escuela de enfermería, señores, la fundó un pastor luterano. La escuela donde se formó Florence Nightingale, un pastor luterano llamado Federico Flittner. Y eso es lo que se podría decir al respecto. Conclusión. La reforma tuvo un impacto importantísimo e impresionante, pero no se quedó, escuchen bien, en Europa. Mientras estallaba la reforma, en América iniciaba el proceso de colonización. No sé si ustedes sabían que cuando Lutero estaba clavando las 95 tesis, Hernán Cortés estaba atacando México, el Imperio Azteca. No sé si ustedes sabían que cuando Lutero estaba ante el emperador en la dieta de Worms, Ponce de León, que es este hombre que ustedes ven aquí, estaba invadiendo Florida y murió de una flecha envenenada con un encuentro que tuvo con los indios. Cuando Calvino publicó Las Instituciones, es decir, este libro, cuando él lo publicó, coincidió con la conquista del reino Chipcha. Así que si se dan cuenta, la reforma protestante coincidió con la conquista de América. Y por esa razón es que el protestantismo va a llegar un poco más tardío al Nuevo Mundo. En ese sentido, los primeros esfuerzos colonizadores por parte de la Europa protestante iniciaron en 1584 y por eso ese es el punto de inicio para esta etapa. En ese año, este señor, Sir Walter Raleigh, llegó a lo que hoy se conoce como Virginia y fundó Virginia en honor a la reina Elizabeth I, que era virgen. Así entró el anglicanismo a estas tierras. En ese tiempo, los nativos capturaron a un aventurero inglés que se llamaba John Smith, y a este John Smith lo iba a matar el cacique Powhatan, pero la hija de Powhatan, que se llamaba Pocahontas, salvó la vida del almirante. Esta Pocahontas terminó casándose con uno de los marinos, que se llamaba John Rolfe, que era anglicano, y Pocahontas abrazó el cristianismo. Quiero que recuerden eso, porque hay papistas que dicen que los protestantes no se mezclaban con los indígenas, pero que los españoles sí. No, John Rolfe era un inglés que se casó con una princesa indígena y allá estableció una plantación. Y en esa plantación establecieron la iglesia anglicana y así la primera experiencia de fe de este nuevo mundo de Norteamérica, para que se entienda, fue justamente con la iglesia anglicana. Pero dentro de la iglesia anglicana estaban desarrollándose un grupo de personas que estaban inconformes con la manera como el anglicanismo se estaba anquilosando y querían una reforma de la iglesia anglicana. Esos grupos llegaron también al Nuevo Mundo y comenzaron a preocuparse por predicarle a los indígenas. Y en su esfuerzo comenzaron a encontrar tierras que terminaron convirtiéndose en colonias, como las dos Carolinas y la colonia de Georgia. Y mientras el anglicanismo está desarrollando sus esfuerzos por este lado, los
puritanos comenzaron a llegar por el norte en el famoso barco Mayflower en Massachusetts para el año 1620, sobreviviendo a un duro invierno y celebrando con ello la fiesta de Thanksgiving que se celebra hasta el día de hoy. Y pese a algunos episodios tristes, estas personas comenzaron a establecer la fe en esas zonas. Los católicos romanos también comenzaron a llegar y fundaron la colonia de Maryland, que se llama así, en honor a la reina María de Inglaterra. Y Lord Baltimore, Cecilio Calvert, fue responsable de fundar esa colonia. Mientras que, por otro lado, los calvinistas holandeses fundaron Nueva Inglaterra, fundaron Nueva Jersey, New Jersey, y cruzando el río Hudson fundaron New York. Van dándose cuenta cómo este país se va reconfigurando a través de las distintas líneas de grupos reformados. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál fue la diferencia entre el paradigma de colonización que tuvieron los españoles acá con el paradigma de colonización que tuvieron los protestantes acá? ¿Quieren ver la diferencia? Uy, papá. En el mundo protestante se dio un fenómeno que no se dio nunca más, y era que los protestantes que llegaban y que eran más conscientes, no todos lo eran, pero los que eran más conscientes de su fe, veían que los nativos americanos eran los verdaderos dueños de la tierra. ¿Y saben lo que hicieron? Se las compraban. No, yo no te voy a coger la tierra, yo te la compro. Así William Penn, que era cuáquero, le compró a los nativos un pedazote de tierra que se llamó Pensilvania en su honor. Mientras que Roger Williams, que era bautista, le compró la tierra a los indígenas y le llamó a ese pedazo Rhode Island. Y su capital Providence, por la providencia de Dios. Ese paradigma colonizador de reconocer que los nativos eran los verdaderos dueños y que se la voy a comprar y no quitársela por las armas, puede explicar el por qué gente como Pocahontas terminó aceptando el evangelio. Y así, cuando finalizó el siglo XVII, el mensaje cristiano se estaba extendiendo entre las tribus americanas. Y así las 13 colonias experimentaron un intenso fervor espiritual que ha sido recogido justamente por Kirk Cameron en su documental, que se lo recomiendo, Monumental, En busca del Tesoro Nacional Americano del 2011. Y así termina esta historia. Quiero concluir este episodio, que fue un episodio bien extenso, ¿verdad que sí? Pero fue un episodio importante porque vimos una etapa muy grande, que era la de la Reforma, a exponentes importantes de esta historia. Creo que no tengo mucho que hablar. Es decir, en la línea de reformadas del púlpito, Lutero y Calvino son como los campeones del púlpito. Bugenhagen es un representante importante del impacto social de la reforma. Este tío también convirtió su casa en hospital durante la época de la pandemia y se le murió la mujer porque está cuidando a los enfermos. El gran evangelista de la reforma es John Knox. El gran pastor de la reforma es Martín Bucero, que fue uno de los primeros en escribir libros sobre consejería pastoral, Martín Bucero. En el campo de la teología, obviamente, estamos ante campeones, los reformadores. Pero ¿y qué de las mujeres? Y es por esto que quería avanzar rápido, porque a veces se oculta el papel de las mujeres de la reforma. Pero las mujeres jugaron un papel muy importante en la reforma protestante. Por ejemplo, mujeres como Catalina Bombora, la mujer de Lutero, que se destacaron porque cuidaron a sus esposos físicamente. Es decir, si Lutero no hubiese tenido una Catarina, se hubiese muerto más joven. Gente como Catalina Bombora, Idelé de Bure, Anna Zwinglio, Marjorie Knox, Idelé de Bure, para que sepan, la esposa de Calvino, fueron el típico representante de la mujer del pastor, que sirve como apoyo a su marido, lo cuida físicamente y le palmea la espalda. Pero también hubieron mujeres intelectuales, como Marie Dentier, cuyos escritos dejaron a Calvino una vez con la boca abierta. En el caso del misticismo, fluyó mucho más dentro del catolicismo romano. Yo creo que ustedes vean esta diferencia. Las mujeres católicos romanas
que descollaron en esta época fueron generalmente monjas místicas como como Rosa de Lima o Teresa de Ávila. Mujeres que se quedaron ahí en la luna, viendo visiones de Jesús y cosas, pero las mujeres protestantes eran mujeres pragmáticas. Ven, la mujer que se casa con el protestante y que le cría a los hijos y que recibe de apoyo, la mujer que se pone a escribir literatura inteligente, la mujer que se mete a escribir panfletos como Argula von Grumbach o Catalina Celi, las mujeres como Madame Barbacari, cuya casa se convirtió en un centro de avivamiento religioso, o como Anna Bullinger, que abrió su casa para recibir refugiados en Suiza. Mujeres como Catalina Celi, que se puso a atender a los heridos, se remanga las mangas y se pone a atender heridos durante las guerras campesinas. Mujeres como Anne Askew en Inglaterra, que la quemaron viva por ponerse a predicar el evangelio. O como Julia Gonzaga, que literalmente, Julia Gonzaga y Victoria Corona, que literalmente jalaron de los pelos a Miguel Ángel para meterlo en una célula evangélica. O mujeres de la nobleza como René de Francia o Margarita de Navarra, que gracias a su influencia metieron la reforma en sus territorios. Y finalmente, mujeres de la talla de Olimpia Morata o Elizabeth Krusiger, que se pusieron a escribir himnos. O Úrsula Mustenberg, que es esta mujer que está aquí, y Úrsula Beida, que pusieron a participar en intensos debates teológicos. A diferencia de la mujer papista, que se queda en un monasterio ahí soñando con viejos verdes y ramos verdes, soñándose que tenían relaciones sexuales con Jesús. Estas mujeres ahí místicas, media locas, media trucha, estas viejas locas, ahí tienes todas las mujeres protestantes pragmáticas cuidando a sus esposos, escribiendo documentos, atendiendo heridos, abriendo sus casas para los refugiados, atendiendo a los enfermos, escribiendo panfletos, muriendo como mártires por causa de su fe, jalando de los pelos a la gente para llevarlos a células evangélicas, escribiéndote himnos, participando en intensos debates teológicos. Oh, hermanos, la mujer reformada, la mujer de la reforma, merece tanto aplauso como el varón de la reforma. Y así, señores, termina el episodio de hoy. No sé qué piensan, no sé qué quieren decir, pero hemos llegado al final. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido esta película? Pues yo lo he visto muy interesante. Lo que sí quiero hacer no una reflexión, sino un pequeño comentario con respecto a la Universidad de Alcalá, que aquí en España hay varios nombres de Alcalá, que tengamos claro que fue Alcalá de Henares. Sí, Alcalá de Henares, que no se puede confundir con Alcalá Real. Y también hacer un hincapié sobre que Granada, que es la ciudad donde yo vivo aquí en España, tiene también Andalucía. en Andalucía tiene una historia grandísima. Sí, sí, con A los nivel musulmanes. sí, muy grande, muy grande. Habla de la historia, pues desde los años 296, antes del 302, que había un concilio de Ijebri, que, que fue llevado, que fue muy grande, que se llamaba así porque era una comunidad cristiana muy grande de Granada. No daría nada mal que le diéramos un repaso a eso, porque Granada fue de aquí de España una pionera con el tema del cristianismo, ya que aquí en Granada es donde más musulmanes hay, porque vino la conquista de los árabes. Por ende, tenemos el palacio que le llaman aquí las Alhambras, que es una de las maravillas Sí. del mundo. eh, por eso, por la gran historia que tenemos de la cristiandad y los musulmanes. Incluso aquí en Granada es la única ciudad de España que tienen como un patrimonio que ellos venden en las calles. En ningún país, en ninguna zona de España está permitido tener cosas que se vendan en la calle. Mas, sin embargo, como los árabes aquí son un patrimonio de Andalucía, son las únicas gente que no le pueden tocar su negocio en la calle. Es decir, por estos desafíos, estas cosas que hubo aquí en Granada. Por ejemplo, Granada es una ciudad que está construida por los árabes. Y aquí toda la arquitectura que hay es árabe. Por eso la Alhambra no pudo ser reconocida como una de las maravillas del mundo, como de España, porque no fue construida por españoles, sino por árabes.
Entonces ahí hay una historia muy, muy interesante que no viene nada mal que un día pues le demos un repasito. Excelente. Bueno, señores, hemos llegado al final. Lo que vamos a pedirle a la hermana María Virgen que se tire fotos allá y yo les voy a prometer que les voy a traer una sorpresa la semana que viene. La clase que viene tiene una sorpresa incluida, así que si ustedes quieren saber qué es esa sorpresa, no se pierda la próxima clase porque los voy a introducir en un túnel del tiempo. Pero hasta aquí la clase de hoy. Por cierto, si ustedes quieren saber qué ocurrirá después, qué pasó después,